Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y Usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y Usted. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿acaso será este el hijo de David? Pero al oírlo, los fariseos dijeron: este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Pero como Jesús conocía los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá en pie su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan? Vuestros hijos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al hombre fuerte? Y entonces saqueará su casa. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Estamos en el libro de Mateo, en el capítulo 12, versos 22 al verso 30 serán los versículos de nuestra consideración. Marcia Córdoba en controles, mi nombre Rubén Herrera, y durante los próximos minutos busque lápiz y papel porque es el estudio aquí en Los Originales Bíblicos y Usted. Que en mi vida resplandezcas tú. Abro mi corazón. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y Usted. El sacrificio vil que mi Jesús mostró en la cruz, y todo lo que él sufrió lo hizo todo por amarte a ti. Le azotaron, le golpearon, y le humillaron. Jesús, mas su amor fue grande y que nos dio la salvación. Sus manos y díganle: Señor, muchas gracias. El sacrificio vil que mi Jesús mostró en la cruz, y todo lo que él sufrió lo hizo todo por amarte a ti. Le azotaron, le golpearon,
Quiero que levante sus manos y le diga, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu favor, Señor. Me azotaron, me golpearon y le escupieron su rostro y le humillaron. Mas su amor fue grande y que nos dio la salvación. Incomparable amor, amor de Jesucristo. Y ese amor que permanece y no cambiará. Incomparable amor de Jesucristo. Ese amor que permanece y no cambiará. Incomparable amor de Entonces se le fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿acaso será este el hijo de David? Pero al oírlo, los fariseos dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Estamos en Mateo capítulo 12. Hoy vamos a considerar varias facetas de este pasaje. Y en primer lugar nos vamos a estar deteniendo sobre el aspecto del término endemoniado. Luego vamos a hablar un poquito acerca de la expresión hijo de David. Y para último, si nos acompaña el tiempo, nos vamos a detener sobre las expresiones de los fariseos. Echa fuera los demonios por Beelzebú o Belzebut, príncipe de los demonios. Así que nos vamos a detener sobre este pasaje. Luego vamos a tomar a otros versículos del mismo, pero será para los programas que siguen. El término endemoniado parece ser un término muy corriente y muy común. Pero como nos ocurre con esos términos comunes, con la facilidad con la que los conversamos, los tocamos, muy a menudo pierde en realidad el concepto o la esencia entera del término. Endemoniado o con demonio adentro. Y parece de un uso muy familiar o muy corriente dentro del contexto de nuestras iglesias cristianas, el poder hablar de este término. Y digo, hay mucha facilidad para atribuir a veces esta característica de esta condición de una persona y generalizar. Pero el término endemoniado no es lo mismo que estar influenciado por una personalidad o un espíritu inmundo, y quiero detenerme particularmente sobre el mismo. El concepto desde el significado significa estar poseído o un demonio en posesión. Este sería más claramente el término. Un demonio en posesión de. El Señor describe aquí en el libro de Mateo las características de una posesión. Claramente están afectados los sentidos y claramente están comprometidos las funciones orgánicas y la personalidad de un individuo. Dice que le fue traído a él un ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Es decir, el demonio afectó las funciones de la vista y del oído. Había alterado, había comprometido el uso de estas funciones. Y esto es realmente algo para tener en cuenta.
no se trata simplemente de un acto esporádico de esquizofrenia o de un acto que roza a veces con la locura o con el descontrol o con la pérdida de la voluntad, sino que está hablando de una clara disfunción física y que se notaba. El demonio había entrado a la persona, estaba en clara posición de control de funciones que eran notables, físicas, y eran una percepción que nadie lo podía dudar. Y esto es algo que tenemos que comprender en cuanto a la posesión demoníaca. La persona pierde el control, sus funciones físicas son alteradas y alguien está en control. Y lo vamos a ver en el próximo bloque, porque claramente el Señor distingue esta cuestión de posesión, y claramente el Señor también hace uso de una posesión del creyente con el Espíritu Santo, cosa que a veces no convenimos en tener en cuenta cuando tratamos este tema. Y lo que quiero decir en palabras muy sencillas es: o alguien está poseído o en control del demonio, o alguien está en control del Espíritu Santo. El Señor sabe distinguir entre lo que es de Él y lo que no es de Él. Claramente el hombre natural deja de ser natural cuando una de estas dos cosas ocurren. Y nos vamos a una pausa con una pregunta. ¿En posesión de quién está usted como casa por habitar o como casa habitada? Pausa, ya regresamos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Tocaste al ciego y al enfermo, al turbado diste paz, al desahuciado esperanza, le diste vida en libertad. Sobre el mar tú caminaste, las tormentas se detienen al sonido de tu voz. Eres más que un profeta, eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos, brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida solo por amor. Tocaste al ciego y al enfermo, al turbado diste paz, al desahuciado esperanza, le diste vida y libertad. Sobre el mar tú caminaste, las tormentas se detienen al sonido de tu voz. Eres más que un profeta, eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos, brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida solo por amor. Eres más que un profeta, eres más que una canción,
Eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos. Tú brillas más que el mismo sol. Eres tú quien dio su vida solo por amor. Y eres más que un profeta. Tú eres más que una canción. Eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos. Tú brillas más que el mismo sol. Eres tú quien dio su vida solo por amor. Solo por amor. Por eso eres más que una tierna historia. Eres el héroe de mi vida. Eres tú, Jesús. Siempre te amaré. Siempre te amaré. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Entonces le fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿acaso será este el hijo de David? Pero al oírlo, los fariseos dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Este es uno de los pasajes que es muy común a los tres sinópticos, es decir, está también en Marcos y en Lucas, aunque las referencias de Lucas quizás se refieren a otro momento, a otro lugar, Judea o Perea. La liberación o el exorcismo notable de este endemoniado, ciego y mudo, despertó allí en la gente la esperanza de que Jesús pudiera ser el Mesías. Sin embargo, también despertó en fariseos y escribas el celo y el espíritu religioso que combatió el milagro, la liberación, el exorcismo por medio de una calumnia. Este no echa demonios sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y nos hemos quedado considerando la palabra endemoniado, que a veces la utilizamos con tanta facilidad, decimos, y no la consideramos desde su real concepción, desde la etimología de la palabra demonio. La idea de una posesión demoníaca, por la cual un ser humano queda endemoniado, o sea, poseído o controlado por un demonio. Y hablamos acerca de este término en posesión demoníaca o en control demoníaco. Este es el término para endemoniado. Y dijimos en el bloque anterior que tiene que ver con algo externo, visible, en donde hay evidencias de un control porque hay una disfunción o un control de las funciones físicas, mentales y almáticas de una persona. La persona pierde ya sus sentidos, como en este caso de posesión demoníaca, donde perdió la vista y el habla, o en el caso del control de su voluntad, como ocurrió con el endemoniado gadareno, que lo hemos visto en otra oportunidad, y donde también ha perdido el alma, el sentido y la sensibilidad emocional, como en el caso
del endemoniado gadareno también, en el que se golpeaba con piedras, se lastimaba y procuraba matarse. Había perdido toda su dignidad, estaba desnudo y en completo descontrol. El concepto de posesión demoníaca es muy familiar en muchas religiones antiguas, y de hecho se encuentra de una u otra forma donde quiera que exista la creencia o no acerca de la existencia de demonios. Y esto es particularmente cierto porque no necesariamente el demonio va a aparecer o va a ser de una posesión, hacerse de la posesión de una persona cuando alguien le crea o cuando dentro de la creencia que se mueva en el entorno le facilite o no para tomar el lugar. Y esto lo decimos porque en términos muy bíblicos, en una sinagoga había un hombre que estaba con una posesión demoníaca y había sobrevivido, por decirlo de alguna manera, a toda esa prédica y a todo ese culto, aun cuando los de la sinagoga no estaban muy convencidos de la existencia o no eran dentro de sus creencias muy confesos de la existencia de demonios. En una palabra, los demonios no respetan si usted cree o no en ellos, y no van a valerse de una creencia popular o de una creencia religiosa para entrar en acción. Y este es un punto importante en cuanto a la posesión demoníaca y a la percepción de lo que ocurre con una persona en el día de hoy, o como ha ocurrido en todos los tiempos, porque hay muchos que creen que solamente estos actos de posesión demoníaca o demostración o liberación, exorcismo, ocurre en el ámbito donde se cree en ellos. Y permítame decirle que es un error. Es más, Satanás ha aprovechado y aprovecha mucho más el lugar del escepticismo y donde no se cree en él para actuar, para poseer y para controlar, que mucho más que en aquellos lugares donde se le cree o donde la creencia o la doctrina le cree. Endemoniado. Y terminamos diciendo en el bloque anterior que como seres humanos usted puede ser una casa habitable por demonios o por el Espíritu Santo. Y particularmente es notable que a veces no nos detengamos en este concepto real de que un creyente, un hijo de Dios, está en posesión del Espíritu Santo. Claro que es una posesión completamente diferente. El demonio enajena, controla y toma sin ningún permiso el control de la persona. El Espíritu Santo es un caballero que va a ir tomando áreas de la vida del creyente a medida que el creyente va cediendo áreas, y de hecho la Biblia nos habla mucho acerca de la condición de un creyente, ya sea espiritual o carnal, y también nos habla acerca del lugar que toma el Espíritu Santo, cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo o cuando no lo está y el Espíritu está contristado o está apagado. Pero en este caso particular de Mateo, nos estamos deteniendo sobre las funciones que va teniendo el demonio y que va alterando el demonio. En el caso de este pasaje, ha alterado la visión y el habla. Es decir, le ha quitado la visión de las cosas, pero también le ha quitado el particular de la expresión. Lo ha hecho un hombre inexpresivo. No puede hablar, no puede decir lo que le pasa y en realidad tampoco puede ver. En el próximo bloque nos detenemos sobre otros particulares.
Cuando la gente vio a este endemoniado hecho libre, es decir, hablando, viendo y en su sano juicio, se preguntó, ¿no es este el Mesías? ¿No es este el hijo de David? Y esta es una de las cosas que hace particularmente diferente también la fe cristiana. Actos de Dios misericordiosos para el hombre despiertan una y otra vez la realidad. Él viene a deshacer las obras del diablo. Él viene a cambiar situaciones humanas. Él viene a tomar control y a darle libertad al ser humano. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De manera que el mudo hablaba y veía. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿acaso será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Pero como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá en pie su reino? Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes a menos
que primero ate al hombre fuerte y entonces saque de su casa. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Estamos en Mateo capítulo 12, verso 22 al verso 30. ¿Sabe qué? Hemos considerado el término endemoniado, hemos dicho demonio en posesión, afectando algunas características visibles en la persona, funciones corporales, afectando la voluntad y también las emociones. Aparentemente o concretamente este ciego, este mudo, estaba en esta condición por causa del demonio. Y dice el término allí, la gente estaba atónita y decía, ¿acaso será este el hijo de David? Y nos vamos a detener sobre este último término. Atónita, gente atónita. En el original, esta palabra literalmente significa quedaron fuera de sí. Es un término que en griego se utiliza para decir quedaron en expectativa y en una expectativa tan grande que es como si su espíritu perdiera por un momento el control o la mente quedara en blanco. Este es el término atónito. Es decir, Jesús hizo un milagro de sanidad física o con una sanidad espiritual. Ya vamos a hablar un poquito del término sanidad. Para nuestros términos comunes, un acto de liberación tan grande que la gente quedó en blanco. La gente quedó expuesta y en completo descontrol, completamente atónita, fuera de sí. Cuando el milagro sorprende y choca. Pero en esta enajenación, en esto de quedar fuera, en esto de quedar tan sorprendidos, los despertó a una realidad. Y lo vemos en esta pregunta. ¿No será acaso este el hijo de David? La acción de Dios, la irrupción del Espíritu de Dios para libertar a un cautivo por Satanás. Esta irrupción del cielo, quebrando y rompiendo lo que Satanás había estado haciendo con esta persona, liberó un acto de fe o liberó un ámbito de fe en aquellos que vieron el espectáculo. La gente común es mucho más perceptiva que los teólogos y mucho más sensible que los teólogos para poder percibir lo sobrenatural. Y lo primero que surgió allí es, estamos frente al Mesías. Porque la pregunta que en una partícula griega se remite aquí, implica una afirmación o claramente se define como, ¿no es acaso este entonces el Mesías? Qué cosa tremenda. Y yo quiero detenerme aquí para darle valor a la obra del Espíritu Santo cuando irrumpe en el terreno de lo natural. El creyente común, la gente común, no puede hacer otra cosa que quedar atónita, maravillada, fuera de sí y encontrarse con la verdad espiritual. No así la gente religiosa, la gente que necesita teología para comprender, que hicieron una interpretación tan equivocada acerca de esta realidad que se estaba viviendo. Fíjese la tremenda barbaridad que dijeron estos religiosos. Por el poder de Beelzebú echa fuera demonios.
Mientras la gente común percibió, aquí hay algo tremendo de parte de Dios y estamos frente al Mesías, los teólogos interpretaron, esto debe ser obra de Beelzebú. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. Nuestra última pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar acerca del término Beelzebú en una rápida y escueta afirmación, porque ya estamos con tiempos y minutos contados. Pues todo mi interior necesita de tu toque hoy, Señor. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Así, con nuestras manos en alto, te quiero invitar que terminemos este tiempo dándole gracias al Señor por su grande amor, por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Señor, gracias. Tomad, comed, este es mi cuerpo, quebrado será por ti. Después bebed, esta es la sangre del pacto que hay en mí. Hoy tengo comunión. Vive en mi corazón. Dejad pasar, que pase esta copa y el peso que siento. Tu voluntad es más importante, prefiero el quebranto, sabiendo el dolor. Lo hizo por amor. Fue todo por amor, entregaste lo mejor. Dejaste el trono y todo fue por mí. Tengo la eternidad, tengo paz y libertad. Entonces le fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de manera que el ciego y el mudo hablaba y veía. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿acaso será este el Hijo de Dios? Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no echa fuera demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y nos vamos a detener rápido, dije, sobre este término, Beelzebú. El término es una palabra compuesta por Baal en primer lugar y luego Zebut. Baal significa Señor, y Señor con minúscula. Baal era el dios pagano de los cananitas y normalmente lo conocían como Señor. El término Zebut significa moscas y se refiere a este dios asociado de los cananitas que habitaba en Necrón, conocido como el Señor o el Dios de las moscas. Los judíos adoptaron este nombre, Beelzebut, para referirse a Satanás. Por eso lo llamaban así, Beelzebut, o el príncipe de los demonios. Voy concluyendo la primera parte. Mañana vamos a continuar y vamos a recuperar algunos conceptos, pero básicamente hacemos un pequeño resumen de lo que vimos en este pasaje. Estuvimos hablando acerca del término endemoniado, en posesión de un demonio, y dijimos que cuando esto ocurre no es un acto de esquizofrenia aislado, sino es un control continuo de la voluntad
de las emociones y que puede enajenar a la persona a punto tal de afectarlo en sus condiciones físicas o alterar muchos de sus sentidos físicos, como en este caso el habla y la vista. Cuando hablamos de este concepto dijimos que normalmente nunca ponemos en paralelo o casamos esta idea de posesión cuando nos referimos a un creyente, y deberíamos hacerlo porque el Espíritu Santo viene a tomar lugar en los corazones y dejamos de ser personas naturales. Así como Satanás va a tomar posesión de personas para hacerlos sus cautivos y sus esclavos, el Espíritu Santo no de igual manera, pero sí viene a morar en el creyente y dejamos de ser personas completamente naturales, hombres comunes, mujeres comunes. Una de las cosas que destacamos también en el día de hoy fue que la irrupción del cielo frente a un acto de Satanás para quebrarlo, para destruir la obra de Satanás, va a producir en las personas comunes, en los creyentes comunes, un acto sorpresivo que los deja fuera de sí y que los lleva a hacerse de esta realidad. Dios está actuando y lo que tenemos al frente es la obra de Dios. Como dijeron las multitudes cuando vieron lo que ocurrió con este ciego y con este mudo, dijeron, estamos frente al Mesías. Sin embargo, no todos reaccionan de la misma manera. Un teólogo o un religioso fanático, aferrado a su manera de interpretar o de ver las cosas, puede decir todo lo contrario, como dijeron los fariseos y los escribas, quienes atribuyeron la obra del Señor a la obra del Señor de las moscas o a la obra del príncipe de los demonios. Cuando la defensa de un religioso no tiene sino una carga tremenda de error. Y de esto vamos a hablar el día de mañana, si Dios así nos permite. Oh Señor, lo que me da fuerzas, lo que me da vida. Oh Señor, es tu aliento, soplo de vida, el soplo de vida, es tu aliento, soplo de vida, el soplo de vida. Da fuerzas, lo que me da vida. Oh Señor, lo que me da fuerzas, lo que me da vida. Oh Señor, es tu aliento. Soplo de vida, el soplo de vida, es tu aliento, sí es tu aliento, soplo de vida, el soplo de vida, no existe un día que no anhele tu respirar, es la guía que dirige mi caminar. No existe un día que no anhele
es tu aliento, soplo de vida, el soplo de vida es tu aliento, sí es tu aliento, soplo de vida, el soplo de vida. Ven y sopla, ven y sopla, ven y sopla, Espíritu Santo. Sopla aliento de vida, sopla al corazón endurecido, sopla al corazón entristecido. Oh, ven y sopla. Sopla sobre nosotros aliento de vida, aliento de vida. Ministerio Hora 11 presentó los originales bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.